Anotemos algunos comentarios sobre la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler que acabamos de encontrar y en particular sobre esta densidad que tenemos aquí a la vista y que hemos también representado gráficamente de esta forma. Entonces, comentarios sobre la densidad espectral de potencia de Clark. Tal vez lo más relevante a preguntarse es cuán razonables han sido los supuestos que subyacen a todo nuestro trabajo. Entonces, cuán razonables son los supuestos que subyacen a este resultado. Y aquí tal vez lo primero que tiene sentido analizar es, volviendo a nuestra figura original, este supuesto de que estamos en un mundo bidimensional, en un mundo plano, mirándolo desde arriba y considerando de que la potencia incidente solamente llega en forma horizontal, en forma plana. El supuesto de este mundo de dos dimensiones. Entonces, hemos asumido, el resultado asume un mundo dos D. Por un lado, es muy común de que los humanos que usamos, ¿no es cierto?, infraestructura de comunicaciones y que usamos comunicaciones inalámbricas, vivamos en un mundo superficial, en un mundo principalmente bidimensional. Podemos estar tal vez dentro de un edificio, pero en un piso, ¿no es cierto?, de oficinas dentro del edificio, y las señales que interconectan inalámbricamente a dispositivos como teclados y ratones inalámbricos, como Wi-Fi, etcétera, se comunican y se propagan principalmente en un mundo plano, o bien a nivel metropolitano, ¿no es cierto? Tenemos una comunicación entre teléfonos celulares y estaciones bases celulares que son principalmente comunicaciones que se mueven dentro de algunas decenas de metros de espesor por varias centenas de metros de longitud. Entonces, a menudo las comunicaciones inalámbricas ocurren en un mundo plano. Y el mundo plano lo voy a dejar en comillas porque es una afirmación un poco coloquial, pero ya hemos descrito a qué nos referimos con eso. Entonces, básicamente estamos hablando de una capa delgada sobre la superficie terrestre. O un piso dentro de un edificio. Y en este caso, es un supuesto que uno puede decir sí, es razonable. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que pasa si es que finalmente estamos en un mundo tridimensional? ¿Y qué es lo que pasa si efectivamente hay potencia incidente desde ángulos que no vienen desde este mundo plano?
En tal caso, aún en un mundo o en el mundo tridimensional, 3D, la potencia incidente en la antena desde varias elevaciones y cuando uno habla de elevaciones en realidad habla de técnicamente azimut. Esa potencia incidente es proyectada sobre la componente horizontal de la antena. Ahora, aquí, por supuesto, digamos, hay una serie de elementos técnicos de antenas, de cómo antenas captan ondas electromagnéticas, hay preguntas sobre polarización de ondas, etcétera. No nos queremos meter en eso, pero de alguna forma hay un efecto de proyección que resulta en esencialmente un equivalente a una captación de un mundo 2D. Entonces, por eso, por ello, por esta proyección que ocurre, el supuesto 2D no necesariamente es invalidado. No se ve necesariamente invalidado. Cuando el mundo es 3D. Así que ese supuesto es relativamente razonable y de hecho observaciones empíricas confirman, ¿no es cierto?, esta densidad espectral Doppler de Clark con la forma que la hemos estudiado. El segundo supuesto es que hemos asumido que la densidad de potencia incidente está repartida uniformemente en torno al círculo. Este supuesto es razonable, siempre que sea un ambiente rico en scattering. Razonable en ambientes sin línea de vista, ricos en dispersión. Hay situaciones en las que esto no se da y ahí los modelos deben ser reconsiderados, pero tenemos para ello esta expresión inicial, original, acá, a partir de la cual podemos considerar densidades de potencia distintas, incluso ganancias de antenas direccionales para compensar por lo mismo. Y eso nos lleva, de hecho, al tercer comentario sobre nuestro supuesto de antena omnidireccional. Bueno, es lo mismo, tenemos un modelo para caso en que la antena no sea omnidireccional, pero estamos hablando de un escenario de movilidad. Y en un escenario de movilidad, los móviles van en una dirección, giran, van en otra dirección, y en ese sentido tener una antena omnidireccional que permita que el móvil gire a lo largo de una esquina, o se rote, o se cambie y se siente en otro escritorio o en otro puesto en torno a una mesa, tiene todo el sentido del mundo este supuesto de omnidireccionalidad. Y en general así es como vienen las antenas de los dispositivos móviles. Entonces, razonable en un mundo, en un escenario
con movilidad. Y si no, tenemos el modelo más general de SDDF, y aquí voy a llamarlo ecuación número 4. Vamos acá a ponerle aquí el nombre ecuación número 4 para ese caso. Si no, tenemos un modelo más general de SD. Perfecto. Y por último, es necesario mencionar que hay numerosos otros modelos de dispersión Doppler que acogen otros tipos de escenarios, algunos de los cuales he estado mencionando: falta de condiciones de no línea vista, uso de antenas direccionales. Entonces hay numerosos otros modelos de dispersión Doppler que acogen otros escenarios. Y para ello hay una literatura bastante rica y bastante extensa sobre esos otros escenarios, sobre otros modelos de la dispersión Doppler. Hay surveys completos dedicados a eso, en caso que en algún momento surja la necesidad de conocer más sobre ellos. Esos son los comentarios que quería hacer sobre nuestro resultado de la dispersión Doppler de Clark, con la cual ahora vamos a descubrir algunas cosas interesantes sobre el canal inalámbrico bajo movilidad.